Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Gallegos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado en infectología pediátrica con el módulo de infecciones neonatales. A cargo de la ponencia estará el doctor Milton Ávila de psicólogo. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctor Milton. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Se logra escuchar el audio? Hola, buenas noches. ¿Se logra escuchar el audio? ¿Estamos todos bien? ¿Adecuadamente? Y se le escucha, doctor. Perfecto, gracias. Ahora sí. Bien, el día de hoy vamos a abarcar un tema bastante interesante sobre lo que son las infecciones neonatales. Ya es un tema bastante complejo, obviamente. Hay diferentes puntos de vista. Vamos a revisar y vamos a hacer una revisión sistemática del tema. Enseguida les comparto la presentación y arrancamos con la sesión.
Bien, ahora sí, disculpen la demora. Vamos a arrancar entonces el día de hoy con este tema bastante interesante, como es el caso de las infecciones neonatales. Vamos a hacer una revisión sistemática del mismo y bueno, veamos entonces, de acuerdo a lo que es el contenido que vamos a revisar ya en este segmento. Entonces, consideramos puntos importantes, los factores de riesgo asociados con las infecciones neonatales, ¿ya? Los principales patógenos en las infecciones neonatales, métodos de diagnóstico microbiológico, ¿ya? El tratamiento antiviral y antifúngico en algunas infecciones, y pues el manejo adecuado del parto y el cuidado postnatal para prevenir las infecciones. Bueno, esto sobre todo en el contexto de lo que es el tema, de lo que se quiere llevar, de lo que se quiere abordar. Bien, entonces revisemos estos segmentos. A manera de introducción debemos saber que el neonato al momento de nacer pues presenta eh, mucho riesgo, ¿no es cierto?, al momento de contraer alguna infección, ¿ya? Desde el momento en el que pasa a través del canal del parto, bueno, más que canal conducto del parto, ya en este caso, hace que las bacterias que colonizan la región, pues lleguen a colonizar todo el segmento de la piel del recién nacido, ¿no es cierto? En caso de que sea, en este caso, un parto por, bueno, en este caso, la cesárea, ¿ya? Lo que pasa es que se colonizan también bacterias, ya que son parte de la flora microbiana normal de la piel. Entonces, sea cual sea la vía por la cual en este caso se produce el nacimiento, pues se va contaminando el recién nacido y bueno, va adquiriendo su flora microbiana normal, ¿no? Pero bueno, hay algunos gérmenes que llegan a estar en demasía o de manera inapropiada en ciertos lugares específicos y así también interviene este punto, que es el tiempo de presentación, ¿no? El tiempo de presentación, pues que básicamente también hace que estos microorganismos abunden ya en el recién nacido y pues le provoquen problemas al respecto, ¿no? También la hospitalización en unidad de cuidados intensivos neonatales, el USIN, ¿no? También da susceptibilidad a que este paciente pueda llegar a enfermar. Entonces, la inmunidad de los recién nacidos, pues, es limitada, es deficiaria. Pues, primero, tenemos que saber muy bien que el hígado, pues, no está adecuadamente desarrollado, por lo que las proteínas plasmáticas son en cantidad deficiente. Y una de las proteínas plasmáticas bastante importantes dentro del sistema inmune es en este caso, la producción de complemento. El complemento es uno de las proteínas plasmáticas bastante importantes, en este caso, además de lo que son las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, esta baja producción de complemento hace que la susceptibilidad, en este caso, aumente. Hay también baja producción de interleucinas. Las interleucinas que son señales celulares que hay entre lo que son los glóbulos blancos y, bueno, en realidad en todo lo que es el sistema de defensa. Hablamos de glóbulos blancos con relación también a lo que son las plaquetas, ¿ya? Los elementos formes de la sangre, que básicamente se comunican por este medio de señalamiento celular. Sí, también la baja síntesis y nivel de inmunoglobulinas que hay en el recién nacido, todo por, en este caso, el poco desarrollo que presenta el hígado. Sin embargo, habrá, en este caso, la médula ósea que pueda subsanar cierto punto, pero a su vez sigue siendo en este caso, una inmunidad deficitaria. ¿Listo? También la función linfocitaria es deficiente, a pesar de que el timo aquí está bastante grande, pero obviamente no se tienen las herramientas adecuadas como son las proteínas. Ese es el punto gatillo y de partida, ¿no? Así también hay disminución de la quimiotaxis de polimorfonucleares. Ya de repente puede existir una infección, pero eh, con la baja producción de, en este caso, factores quimiotácticos, pues los polimorfonucleares no llegan al lugar específico y por lo tanto habrá un pool reducido de neutrófilos. Bien, entonces a manera de introducción, ¿qué debemos saber? ¿Ya?
Una causa frecuente e importante de morbilidad y mortalidad neonatal y del lactante, pues son las infecciones neonatales, ¿ya? El 2% de los fetos ya al interior del útero y el 10% de los neonatos en el primer mes de vida. Entonces, este tipo de infecciones neonatales se pueden transmitir desde la madre al feto o al recién nacido por diversas vías. Los fetos y los recién nacidos tienen menos capacidad para responder a la infección, esto por su inmadurez inmunológica, que lo hemos visto a manera de introducción, bueno, a inicio, los diversos trastornos coexistentes que pueden complicar el diagnóstico y el tratamiento, y así también las manifestaciones clínicas de las infecciones neonatales que pueden variar. Eso hace que seamos bastante minuciosos en lo que es la signosintomatología. Las infecciones maternas no diagnosticadas durante la gestación son otro factor de riesgo que amenaza la vida del neonato, ¿ya? Y así también una gran variedad de microorganismos etiológicos que infectan al recién nacido. Dentro de ellos, bacterias, sobre todo bacterias, virus, ¿ya? Hongos, protozoarios y micoplasmas. ¿Estos de dónde son adquiridos? Ya habíamos dicho a un inicio, ¿no? Desde lo que es la vía en la cual nace, ya sea vaginal o cesárea, ¿ya? Obviamente varía la cantidad de lactobacillus, por ejemplo, lactobacillus cereus es bastante elevada cuando el parto se da por vía, en este caso, vaginal. Si en este caso es vía cesárea, ¿ya? El que prácticamente está en mayor cantidad es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus epidermidis, ¿no? Entonces, esa cantidad de bacterias y el tipo de bacterias que hay varía de acuerdo la vía, en este caso, por la cual nació el producto. ¿Listo? Y obviamente los virus, hongos, protozoarios, de acuerdo a la exposición que presente. Las vías de transmisión. Infección intrauterina. Cuando hablamos de una infección que es en este caso intrauterina, pues es el resultado de una infección materna, ¿ya? Entonces, la madre prácticamente aquí sufre de lo que es la infección y por ende transmite de manera hematógena por vía transplacentaria al feto, ¿ya? Entonces, los niveles tienen que ser bastante catastróficos de inóculos para que llegue hasta este extremo. Recordemos muy bien que la vía hematógena es una de las últimas vías después de pasar todas las baseras. La primera basera que deben enfrentar los microorganismos, por ejemplo, en la madre, pues llega a ser la piel y mucosas. Posteriormente deberían, en este caso, baser con lo que es la parte del sistema inmunológico, ¿ya? Dentro de lo que es la parte celular. Y por último, pues si alcanzan la vía sanguínea, pues en este caso las bacterias viajarán por esa vía y llegarán hasta el feto. Puede suceder en cualquier instante de la gestación, ¿ya? La signosintomatología puede estar presente en el momento del parto o tardar meses o años en manifestarse. Entonces aquí tenemos un algoritmo bastante sencillo de infección materna por invasión hematógena, ¿ya? Si no hay infección placentaria o fetal, pues no hay efectos sobre el crecimiento o la viabilidad. Entonces todo marcha bien, ¿no? Pero si hay una infección placentaria, ya podemos tener una infección fetal o no. Si no hay una infección fetal, pues prácticamente el sistema inmunológico hace lo suyo. Recordemos que en la placenta, aparte de polimorfonucleares, pues obviamente existirán en gran cantidad las células de Hofbauer, que son los macrófagos que se encuentran en ese nivel, ¿no? Entonces interactúan junto con lo que son la inmunoglobulina G en particular, ¿ya? Y bueno, todo lo que es el sistema de complemento y el arsenal que se tiene, ¿no? Entonces, si hay una infección, pues puede que no llegue al feto. Y si llega al feto, pues tenemos problemas sobre el crecimiento o la viabilidad. ¿Ya? Entonces hay un riesgo de que el feto sea, en este caso, afectado. ¿No? Entonces, las opciones que pueden existir son variadas. Puede haber desde una muerte embrionaria y absorción, ¿ya? Y esto resulta cuando obviamente es en etapas tempranas, menor a las 8 semanas,
Aborto y mortinato, pues cuando ya hablamos a partir de la octava semana para arriba, ya. Y más aún con la definición de peso, ¿no es cierto? Y edad, ¿no? Menor a lo que son las 20 semanas, con un peso menor a 500 gramos, ¿no? Entonces hablamos de un aborto por infección, secundaria a infección. Así también el recién nacido prematuro o recién nacido a término puede deber, en este caso de acuerdo a la viabilidad, y si digamos es viable, puede llegar en este caso a término, o si es un prematuro, pues podemos tener otros ramillete de consecuencias. Dentro de ellas, el retraso del crecimiento intrauterino, anomalías del desarrollo, enfermedades congénitas, o en el mejor de los casos puede ser que el recién nacido vaya de manera normal. Si existe uno de estos problemas, pues tendremos que determinar. Bien, pues debemos determinar si hay una infección postnatal persistente o erradicación de la infección, ¿no? Si hay una infección postnatal persistente, pues habrá daño tisular progresivo y eso en este caso da como consecuencia secuelas, ¿ya? O puede desencadenar la muerte del recién nacido. O si en este caso no la hay, pues sin enfermedad evidente, pues todo va bien, se erradica la infección, puede existir algunas secuelas al respecto, ¿no? Entonces hay un montón de microorganismos a nivel intrauterino, ¿no? Que pueden llegar a afectar, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la rubiola, podemos hablar de lo que es, por ejemplo, la sífilis entre las bacterianas, ¿no? Las ITS dentro de lo que es la etapa gestacional, ¿ya? Entonces hay una gran variedad al respecto. La infección bacteriana ascendente, ¿ya? Esto por una manifestación bastante importante, en este caso, por una ruptura prematura de membranas. La transmisión puede ser vertical, hay una infección del líquido amniótico y del canal vaginal, ¿no? Entonces, esto se da in útero durante el trabajo de parto y el alumbramiento, ¿ya? Entonces, la exposición al microorganismo, ¿ya? Nos puede dar un desbalance, más aún si estamos hablando de, en este caso, aquellos factores que ahondan, en este caso, el proceso infeccioso, ¿ya? Aquellas que puedan, en este caso, marcar un segmento de integridad o, en este caso, ser suficientes para controlar la infección, pues son aquellos embarazos mayor a 37 semanas con una ruptura prematura de membranas menor a 12 horas, sin enfermedad subyacente, ya una inmunidad local y barreras mucosas y epidérmicas eficaces, la producción de anticuerpos transplacentarios contra las cepas infectantes. Sobre todo sabemos muy bien que la única que puede pasar en gran cantidad es la IgG, ¿no es cierto? La inmunoglobulina G, el subtipo 2, ¿no? Entonces, que ingresa y pues que también colabora con lo que es la inmunidad, en este caso fetal. Microorganismos menos virulentos son aquellos que directamente se van a quedar en regla, ¿ya? Aquellos que no vencen la barrera o pues básicamente llegan a una menor cantidad de, en este caso, de bacterias o microorganismos, ¿no? En este caso de bacterias, un inóculo bajo. Eso hace que se mantenga un estado de salud. Pero si ante la exposición del microorganismo, pues tenemos estos factores de riesgo, como una gestación menor a 37 semanas, en un paciente que posiblemente sea, bueno, obviamente va a ser prematuro, con una ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, que se convierte en un caldo de cultivo excelente para las diferentes bacterias, ya que colonizan tanto lo que es el segmento vaginal como también aquellas que están a nivel vulvar, en enfermedades subyacentes, ya que pueden existir en la madre, que hacen que su sistema inmunológico sea deficiente, ¿ya? Entonces, madres con, en este caso, inmunodeficiencias, ¿ya? El mismo embarazo hace que, en este caso, su sistema inmune sea deficiente como tal, ¿no?
el descenso del funcionamiento inmunitario local y o sistémico, ¿ya? Una madre desnutrida, por ejemplo, que no haya tenido una buena ganancia de peso, ¿listo? Los anticuerpos transplacentarios que llegan a ser deficientes, la IgG demasiado baja, ¿ya? Dentro de sus controles, una ventilación, en este caso, que se podría dar una ventilación mecánica o la instalación de catéteres que pueden ser otro factor de riesgo para que ingresen bacterias, en este caso, al organismo de la madre y el microorganismo que pueda ser totalmente virulento, es decir, cepas que puedan ser resistentes, ¿no? Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, la ventilación, pues está aquellos microorganismos como el SARM, ¿no? El Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿ya? Peor aún si todavía tenemos en este caso una infección por pseudomonas, que sería lo peor que que pueda existir, ¿ya? Esto por medio de lo que es la ventilación o catéteres, ¿no? Microorganismos virulentos, como ya a los que acabo de mencionar, y una inoculación bastante alta. Entonces, ¿qué va a haber? Una infección amniótica, ¿ya? La aspiración, que puede dar neumonía, ¿ya? O la ingestión, que puede dar una colonización digestiva. Así también las secreciones vaginales que pueden dar aspiración y por ende neumonía. O sea, toda aspiración puede en este caso dar como resultado una neumonía con una bacteremia, ¿ya? Entonces que las ingestiones dan colonización digestiva y por ende invasión. Esto en el parto, en las secreciones vaginales y en el útero, pues por infección amniótica, ¿no? Entonces estas dos confluyen en un punto, en este caso en particular, ¿no? Dentro de ellos la neumonía y la colonización digestiva. Las infecciones postnatales de comienzo tardío, estas infecciones postnatales se pueden transmitir por contacto directo con el personal del hospital, con la madre o con algún miembro de la familia, ¿no? Es, el momento del parto es el momento, o el momento del nacimiento es el momento más importante, ¿no? En la vida de varias familias que las reúne, pero sabemos muy bien que en este caso puede existir en el entorno familiar alguien que esté resfriado, alguien que esté con alguna infección bacteriana, ¿ya? Que no tengan los cuidados pertinentes y puedan transmitir, en este caso, al recién nacido. También pueden provenir de la leche materna, esto sobre todo con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? O el citomegalovirus, o también de fuentes inanimadas, como es el caso de, en este caso, instrumentos contaminados, los fómites, um, en este caso barandas del hospital que tengan bastante contaminación, ¿ya? Material contaminado. La procedencia más frecuente de esas infecciones postnatales en recién nacidos hospitalizados es la contaminación de las manos de los profesionales sanitarios, ¿no? En este caso, una inadecuada higiene del profesional en salud, pues puede provocar consecuencias devastadoras, ¿ya? Entonces aquí es importante ya concientizar sobre el lavado de manos clínico. En la mayoría de los casos de meningitis se da por una diseminación hematógena, ya por lo común. Y con menor frecuencia, en este caso, se puede dar por contaminación de un defecto abierto del tubo neural, fístulas congénitas, heridas penetrantes, cuando hay toma de muestras del cuero cabelludo fetal o por monitoreo de electrocardiografía fetal interna, o también se pueden dar abscesos, ya la ventriculitis, infartos sépticos, hidrocefalia, derrames subdurales, ya entonces pueden existir todo este tipo de consecuencias. En este caso, ya sea por contacto directo, por contacto con el profesional del área de la salud, ya, o por contaminación de la toma de muestras. Etiología, esto es bastante importante de saber, ¿no? Los microorganismos inmiscuidos en el lugar, ¿ya?
Entonces, tenemos entre ellos los virus, los adenovirus, el citomegalovirus. Actualmente el adenovirus aquí en Bolivia, pues lo hizo bastante grande en este caso. Este adenovirus ha estado en una epidemia bastante marcada. El citomegalovirus es otro. Entre ellos también estará el enterovirus, el parecovirus, el parvovirus, ya, el virus de la hepatitis B, el VIH, y entre estos también que pueden dar bastantes consecuencias, la rubiola, el virus de la rubiola y el herpes simple, y por así también el virus de la varicela zoster. Entre el micoplasma está el micoplasma hominis, el más importante, y en segundo lugar el ureaplasma ureaticum. Entre los hongos, la cándida es en la que coloniza bastante lo que es el conducto vaginal, por ende, en este caso es uno de los más frecuentes. Y bueno, esto de los que es las malacesias, estos ya por contacto directo a alguien que tenga ese hongo, por ejemplo, la malacesia furfur, ya que básicamente puede, en este caso, colonizar la piel, ya puede dar diferentes tipos de patologías micóticas, ¿no? La tidiasis versicolor también es una de ellas, ¿no? Y el protozoos, en este caso, como los plasmodios, ya en lugares con epidemiología activa, ¿no? Los plasmodium, en este caso, aquellos que producen obviamente la malaria. Y la malaria, recordamos muy bien que tiene una vía eritrocítica, ¿no? Donde se va, una vía hematógena, ¿no? Donde se va multiplicando el mismo, va consumiendo hemoglobina y va produciendo sus pigmentos palúdicos, ¿no? Entonces, una anemia hemolítica marcada que compromete no solamente la vida del paciente, en este caso de la madre, sino también del producto. El toxoplasma gondii también, que es bastante importante dentro de lo que es el proceso parasitológico en el sistema nervioso, ¿no? Y el trypanosoma cruzi, pues que igual, este está dentro, todos estos están dentro de lo que se conoce como la prueba de talón en el recién nacido, ¿no? Entonces se pide la prueba de Strout, por ejemplo, para lo que es trypanosoma cruzi, la de la prueba de, de toxoplasmosis, ya, en este caso, entonces es bastante importante. ¿Por qué? Porque son los más frecuentes que hay, ¿no? A nivel transplacentario, pues estará el citomegalovirus, en este caso la micobacteria, el bacilo de Koch, ¿no? En este caso el lues, ya el factor etiológico, bueno, el agente etiológico del lues, el treponema, ya el treponema pallidum, el virus de la rubiola, el virus herpes simple, la varicela zoster. A nivel perinatal estarán bacterias anaerobias, bacterias intestinales, la clamidia, pues en particular la clamidia trachomatis, ¿no? El citomegalovirus, el estreptococo del grupo B, ¿ya? Que es también bastante importante, y el hemófilos, ¿ya? Este hemófilos influenza, pues también dentro de lo que son los agentes etiológicos, sobre todo en pacientes que llegan a unidad de cuidados intensivos y presentan ventilación mecánica. La listeria monocitógenes, ya dentro de lo que es la parte, si es perinatal, pues estamos hablando de un paciente expuesto, micoplasma y el herpes simple. Postnatal, esto obviamente en la madre, perinatal. Postnatal, pues nos referimos a lo que es el adenovirus, bacterias intestinales, citomegalovirus, enterovirus, estafilococcus coagulasa negativos, el cándida, ya también en este caso está el bacilo de Koch, ya en este caso están también el paragripal, las pseudomonas, los estafilococcus y la gripe, ¿no? La evaluación de la internación, ya la sepsis en un recién nacido, ¿no? Entonces, ya estamos ante un proceso infeccioso, ya debemos saber evaluar, ya, en este caso la infección, ya, o la sepsis en un recién nacido. Entonces, partimos desde lo que es la anamnesis, ¿no? Entonces, aquí tenemos que identificar factores de riesgo específicos y dentro de ellos, pues la infección materna durante la gestación,
o en el momento del parto, ya en este caso el tipo de parto que ha habido, o en este caso el tipo de nacimiento, pues, ¿no? Ya sea por vía vaginal o cesárea, la duración del tratamiento antibiótico, si es que se ha utilizado o no. Entonces aquí, pues, en la infección materna, durante la gestación puede haber infección urinaria, ya por Escherichia coli, por lo común, la corioamnionitis, ya, la colonización materna por Streptococcus del grupo B, por el por el gonococo, la Neisseria gonosae y el herpes simple. Aquí también es un punto importante la edad gestacional y el peso al nacer, ¿no? Del recién nacido, ¿no? Para ver estos factores de riesgo específicos. Si es que es de bajo peso y es prematuro, recuerden muy bien, hemos visto eso, ayudan bastante a que exista una infección. Parto múltiple, ya el parto múltiple también en este caso, uno de los dos o tres que exista, ya llega a estar afectado, ¿no? Recordamos muy bien que no es simétrico un parto múltiple, ¿no? Si estamos hablando de gemelos idénticos, pues no es tanto así, ¿no? Sabemos muy bien que uno de los dos, pues presenta mayor peso que el otro y pues uno de los dos recibe mayor atención que el otro, ¿no? Duración de la ruptura de membranas mayor a 18 horas, sabemos muy bien que es de bastante riesgo, un parto complicado, un parto distóxico, taquicardia fetal con una pérdida de bienestar fetal, ¿ya? Le data su inicio de la infección materna, ya sea intrauterina, durante el parto, después del parto, ¿ya? La localización a su inicio, si la madre estuvo internada o fuera del hospital, y la intervención médica, no sé si es que se ha dado vía de acceso vascular, ya, porque puede haber también la vía hematógena por cateterismo. Intubación endotraqueal, pues puede haber factores de riesgo que incluyan eh, lo que es, en este caso, la ventilación. Muy bien. Y pues también en este caso la nutrición parenteral y la cirugía. ¿Qué tenemos que saber también? Pruebas de otras enfermedades. Debemos conocer si es que el recién nacido, el producto, presenta malformaciones congénitas, cardiopatías, ya defectos del tubo neural, alteración de las vías respiratorias, si es que hay algún síndrome de dificultad respiratoria, aspiración, enterocolitis necrosante, una metabolopatía como la galactosemia, por ejemplo, ¿ya? Son enfermedades obviamente no frecuentes, pero que se las debe considerar en el momento. También las pruebas de enfermedad local o sistémica, ¿ya? El aspecto general y el estado neurológico, en este caso los signos vitales alterados, la enfermedad de sistemas orgánicos y la alimentación, ¿no? Dentro de ellas también la diuresis, en este caso la catarsis. Dentro de las pruebas analíticas tendremos que tomar énfasis en pruebas de infección como el cultivo, en sangre, líquido cefalorraquídeo, la demostración del microorganismo, ya sea en un líquido o en este caso, en un tejido. Y también a nivel molecular, si es que no se encuentran, por ejemplo, se deben buscar en otras secreciones o en otros líquidos, en este caso orina, líquido cefalorraquídeo, serología materna o neonatal para sífilis y toxoplasmosis. Y pues en este caso se debe investigar si es que se llega a consecuencias fatales. También se debe tomar en cuenta las pruebas de inflamación, los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación globular, ¿ya? En este caso también dentro de lo que es el hemograma, la leucocitosis y también el hemograma de Schilling,
Dentro de ellos, pues el aumento del cociente entre la cifra de neutrófilos inmaduros y totales. Recordemos muy bien que aquí hay una diferenciación con lo que es, con respecto a lo que son los callados, ¿no? Citocinas como la interleucina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral, la pleocitosis en líquido cefalorraquídeo o en líquido sinovial o pleural. Y también se debe investigar, en este caso, por ejemplo, si es que hay coagulopatías de consumo, como la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Recordemos muy bien algo bastante importante dentro de un proceso infeccioso, si los glóbulos blancos llegan a estar alterados, es decir, pueden aumentar en un momento dado, ya cuando se exacerba el caso, aumentan tanto que pueden disminuir de golpe, afectando también a otros elementos formes y dentro de ellos las plaquetas. ¿Listo? Entonces, pueden activar ciertas vías que pueden desarrollar, por ejemplo, la vía intrínseca, que pueden desarrollar en este caso este tipo de alteraciones ya dentro de lo que es un proceso infeccioso. También se debe indagar en pruebas de enfermedad sistémica multiorgánica como la acidosis metabólica y dentro de ellas el pH y la presión parcial de dióxido de carbono, la función pulmonar, la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, pruebas de función renal y los más importantes, obviamente, la urea y la creatinina y las pruebas de función hepática, así también como la de la médula ósea, ya para investigar lo que es la neutropenia, anemia y trombocitopenia. Revisemos un poco, ya, en este caso, dentro de lo que son las infecciones más complejas, ya, lo que se denomina lo que es la sepsis neonatal, ya, entonces tenemos infecciones complejas en el recién nacido, ya, y dentro de ellas, la más grave, se podría decir, es una sepsis, ¿no? Es una infección generalizada, ¿ya? Entonces, los recién nacidos con sepsis bacteriana pueden tener signos y síntomas inespecíficos. ¿Por qué? Porque se disemina en todo el cuerpo. Muy bien. Y puede haber signos focales de infección, ¿ya? Entonces, ¿a qué denominamos sepsis neonatal? Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica, ¿ya? Entonces, una de las infecciones neonatales más graves es la sepsis neonatal, ¿no? Entonces, esta se confirma al aislarse en hemocultivos o cultivo de líquido cefalorraquídeo, bacterias, hongos o virus, ¿ya? Y estos se manifiestan dentro de los primeros 28 días de vida. A eso denominamos sepsis neonatal. La primera manifestación, ya en este caso, puede consistir en síntomas limitados a un único aparato. Ya en este caso, si hablamos del aparato respiratorio, podemos tener en este caso la apnea o la taquipnea con retracciones. Si hablamos en este caso con problemas a nivel cardiológico, pues hablamos de lo que es la taquicardia con infecciones a nivel de todo lo que es el sistema cardiovascular, o puede ser en este caso por separado o puede ser en conjunto, ¿no es cierto? Puede ir en este caso diseminándose dentro de lo que es la circulación menor a nivel del sistema respiratorio y cardiovascular. Lo que puede ahondarse más y dar una manifestación catastrófica aguda como una disfunción multiorgánica que condiciona ya la muerte del paciente. Entonces, aquí es importante las manifestaciones clínicas. Ya hay que volver a evaluar a los recién nacidos para determinar si estos síntomas han progresado en el tiempo de leves a graves y poder tomar, en este caso, las riendas sobre lo que es, en este caso, la parte terapéutica. Signos y síntomas. De manera general, puede haber fiebre, inestabilidad térmica, ¿ya? No evolucionan bien, hay mala alimentación, ¿ya? Edema, ya sabemos muy bien que el edema aparece cuando no hay una buena alimentación por la disminución de fuentes proteicas, dentro de ellas la hipoalbuminemia, por ejemplo, que condiciona esta
este segmento. El aparato digestivo con la distensión abdominal, ¿ya? Esto obviamente por el aumento de la población bacteriana dentro de lo que es el intestino y por ende la generación de gases en el mismo, ¿ya? Vómitos, diarrea, la hepatomegalia. En el aparato respiratorio habrá apnea, disnea, taquipnea, ¿no? Entonces, desde lo que es la falta de respiración, la dificultad respiratoria y el aumento de la frecuencia respiratoria, pues dentro de ellas también se pueden observar retracciones, ¿ya? Aleteo nasal, quejido, una coloración violácea, ¿ya? En el aparato renal o en el sistema renal, pues oliguria. En el cardiovascular habrá palidez, piel fría, taquicardia, hipotensión. A nivel del sistema nervioso central, irritabilidad, letargo, temblores, convulsiones, hiposeflegia, ¿no? En este caso, dentro de lo que es el sistema hematológico, ictericia. Esto por lo común cuando estamos hablando de aquellas infecciones que pueden desencadenar, en este caso, hemólisis, ¿no? Y dar anemia hemolítica y por ende liberación de grandes cantidades de bilirrubina indirecta que pueden depositarse a nivel de, tejido cerebral, dando como resultado un kernicterus, ¿no? A la larga. Esplenomegalia, ya esto obviamente por, en este caso, la hemólisis, el crecimiento y aumento de lo que es el bazo, la palidez, petequias, ya, porque al momento de fallar en los elementos formes, pues fallan todos, ya uno falla y empieza a fallar el otro, empieza a disminuir de manera en cadena y eso hace que disminuya también la formación de plaquetas y con ello la aparición de petequias, púrpuras y hemorragias. Criterios de internaciones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para un paciente grave con sepsis, en este caso, ya en el contexto internacional, nos dan los criterios clínicos para el diagnóstico. Entonces, hay criterios neurológicos y debemos considerar las convulsiones, la somnolencia y la inconsciencia como tal. Así también la disminución de la actividad y una fontanela abultada, ¿no? A nivel respiratorio, en este caso la taquipnea, con una frecuencia respiratoria mayor a 60, un quejido, tiraje torácico intenso, cianosis central, nivel cardiológico, hipoperfusión, ya, pulso rápido y débil. A nivel gastrointestinal, en este caso ictericia, alimentación deficiente. Dentro del segmento dermatológico, pues pústulas cutáneas, eritema, purulencia periumbilical, esto es un dato bastante marcado, ya, en este caso ya empieza a fallar el mínimo sistema de defensa que presenta y por ende el lugar donde todavía no ha cerrado, pues es el lugar umbilical. Y a nivel periumbilical, pues como es una solución de continuidad todavía fresca desde el nacimiento, pues es un lugar donde es más propenso a infectarse. Músculo esquelético, pues edema, eritema, que cubre en este caso que recubre los huesos y articulaciones, y entre otros, pues la distermia, ¿no? Un aumento de la temperatura mayor a 37 grados o sensación de frío menor a 35,5. Complicaciones que puede dar este tipo de infección neonatal, ¿ya? La insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, es bastante catastrófico. El estado de choque, ya la insuficiencia renal, disfunción hepática, ya edema o trombosis cerebral, insuficiencia o hemorragia suprarrenal, disfunción de la médula ósea, esto ya por agotamiento justamente de la formación celular que hay de todos los elementos formes. Y pues hay diagnósticos diferenciales que también debemos hacer hincapié, ¿no? Entonces, existen estos que llegan a ser congénitos, ¿ya? Como el síndrome de hipoplasia de cavidades cardíacas izquierdas. También están enfermedades estructurales, como la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido.
y adquiridas como la miocarditis, el estado de choque hipovolémico o cardiogénico, y aquí también estará la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, ¿no? También como un hecho adquirido. A nivel gastrointestinal, esto es bastante importante, la enterocolitis necrosante, ¿ya? Porque este es un punto de partida para la mala absorción, ¿ya? De diferentes nutrientes necesarios para el desarrollo neonatal. Perforación gastrointestinal espontánea, anomalías estructurales e insuficiencia hepática. A nivel hematológico, ya habíamos mencionado, estoy redundando un poco en este caso, solo que podemos aumentar la histocitosis de Langerhans, neoplasias, ya, el síndrome de hemofagocitosis familiar. A nivel metabólico, la hipoglucemia, trastornos suprarrenales, ya, errores congénitos del metabolismo, como las acidurias orgánicas, la acidosis láctica, trastornos del ciclo de la urea, neurológicos como la hemorragia intracraneal, sea espontánea o secundaria a malos tratos infantiles, encefalopatía hipóxico-isquémica, convulsiones neonatales, botulismo infantil. Muy bien, a nivel respiratorio también debemos considerar, en este caso, el síndrome de dificultad respiratoria, el distrés respiratorio, que es uno de los puntos más importantes a nivel respiratorio. La neumonía aspirativa también, ¿no? Es bastante importante. Y bien, dentro de lo que es lo más llamado y marcado en una sepsis, también está el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? El SIRS, ¿no? El SRIS, mejor, ¿no? SIRS también se lo denomina de esa forma. ¿Listo? Entonces aquí podemos revisar un poco, ¿ya? Entonces, este punto que es el síndrome de respuesta inflamatoria, se emplea a menudo para describir un proceso exclusivo de infección y su respuesta sistémica, ¿no? Entonces, el cuerpo recibe a un agente extraño, ¿ya? Bacteriano o micótico o viral, y pues presenta una respuesta a nivel general. Y esto se da como consecuencia de un traumatismo, por ejemplo, de un estado de shock hemorrágico o de causas isquémicas o la enterocolitis necrosante y así también de una pancreatitis. Estos llegan a ser los puntos importantes, la cual determine en este caso, este síndrome. Entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ya tiene algunas definiciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, es una respuesta sistémica como tal. Su mismo nombre lo menciona, ¿ya? Entonces, hay diferentes agresiones clínicas, ¿ya? Y se manifiesta por dos o más de estas condiciones que van a continuación. Uno, inestabilidad térmica, ya puede haber una hipotermia o en este caso, fiebre. Disfunción respiratoria, puede haber taquipnea mayor a 2 desviaciones estándar, puede haber hipoxemia con la presión parcial de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio en aire ambiente, ¿ya? Esto obviamente en pacientes de costa, que lo normal llega a ser, en este caso, 90, ¿no? Disfunción cardíaca con taquicardia mayor a 2 desviaciones estándar, el llenado capilar con un retraso mayor a 3 segundos, hipotensión ya mayor a 2 desvíos estándar, anomalías de la perfusión también, desde el punto de vista de la oliguria, con una diuresis horaria menor a 0,5, ¿ya? Cuando lo normal es mayor a 0,5 o 1, acidosis láctica, ¿ya? Con elevación del lactato o ácido láctico plasmático, y un pH arterial menor a 7,25, con una franca acidosis, ¿no? Y alteración del estado de conciencia, ¿ya? Por lo común, la sepsis se cataloga como una respuesta inflamatoria sistémica a un proceso infeccioso.
¿ya? Entonces, ambos van casi de la mano, ¿no? Las causas ya habíamos mencionado, fiebre, exantema, este punto es bastante importante, la onfalitis, que es la infección a nivel segmento umbilical, de cordón umbilical, y la neumonía, ¿no? Esto obviamente por los medios de transmisión que hay, ¿ya? En este caso por contacto directo, ¿ya? Sea también por, en este caso, la vía aérea, que es bastante también importante. Y bueno, tratamiento. En un proceso, en este caso de sepsis, que es lo más llamativo, cuando es de comienzo precoz, el tratamiento es la ampicilina más un aminoglucósido, ¿ya? 10 días en caso de bacteremia y 14 días, ¿ya? En un estado ya generalizado y meningitis no complicada, ¿ya? Entonces debemos saber muy bien eso. Es importante también recordar, ¿no? Es una enfermedad o infección por estreptococo del grupo B, ¿no? Entonces eso también debemos saber. Infecciones por estreptococos del grupo B, ya hay meningitis. También se debe ampliar hasta 21 o 28 días cuando hay infecciones complicadas. Se puede ampliar. Y cuando la sepsis es de comienzo tardío, se utiliza la vancomicina y un aminoglucósido. Y también la duración va a depender del patógeno, ¿ya? Se debe considerar que ante un tratamiento empírico, ya la cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima, que es de elección, o los carbapenemes, en caso de meningitis, son los más apropiados, ¿ya? Y se debe ajustar el tratamiento de acuerdo al patógeno, ¿ya? Y se puede considerar la interrupción del tratamiento si no se aísla el mismo. En una sepsis de comienzo tardío pueden considerarse alternativas a la vancomicina, y eso de acuerdo a la epidemiología local que exista y presentación clínica. Entonces, el régimen que se va a basar en aminoglucósidos, ya, es preferible al de las cefalosporinas, ya que hay menor riesgo de resistencias. Entonces, hay estrategias también terapéuticas no antimicrobianas como las unidades formadoras de colonia, ya, de granulocitos recombinantes, o perdón, los factores estimulantes de colonia, ya, en este caso de granulocitos o de monocitos granulocitos recombinante, ya. Esto con el fin de restaurar la cantidad de leucocitos que hay, ¿no? En especial los polimorfonucleares, ¿ya? Por el agotamiento súbito que hay. Recordemos que ante un proceso de sepsis, primero existe una neutrofilia, ¿ya? Bastante marcada, pero ya cuando hay mayor consumo de estas células, entra en una neutropenia bastante importante. Muy bien, entonces es importante este segmento, ¿ya? A considerar, ¿no? Bien, también se puede utilizar inmunoglobulinas, ¿no? Las inmunoglobulinas intravenosas, ¿ya? De ahí el acrónimo de IVIG, ¿no? Que es IG de inmunoglobulinas, IV de intravenosas, ¿ya? Este aumenta la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, ¿ya? Y mejoran la función de neutrófilos. Pero no hay pruebas de que estas inmunoglobulinas reduzcan la mortalidad, por si acaso, ¿ya? También hay estrategias de prevención como la profilaxis antimicrobiana intraparto, ya administrando penicilina o ampicilina 4 horas antes del parto, profilaxis con fluconazol, ya que se da de dosis en función de peso a recién nacidos de menos de 1.500 gramos. Esto sobre todo se lo maneja en la unidad de cuidados intensivos neonatales, de acuerdo a la cantidad o en este caso al grado que exista de candidiasis invasiva, ¿ya? Entonces se puede dar también en este caso lactobacilos,
probióticos, ¿ya? Entonces, se puede también utilizar todos estos, ¿no? Muy bien. Es bastante importante igual el poderlo utilizar, ya cada uno de de estas alternativas. El tiempo de presentación, pues hay infecciones congénitas, ya de aparición precoz, de aparición tardía, ya. La tasa de mortalidad es baja, ya. El problema de estas infecciones neonatales, ya no estamos hablando, por si acaso, aquí, mil disculpas por el cambio de presentación, pero aquí ya estamos hablando ya de las infecciones neonatales en general, ya no de la sepsis ni tampoco de la respuesta importante que da, sino a nivel general, ¿no? Entonces, el tiempo de presentación de manera general de las infecciones neonatales, que no son complejas ni complicadas, pues en este caso pueden ser de aparición precoz o tardía, ¿ya? Y pues también presentan una mortalidad baja. Y bueno, también en este caso hay un algoritmo sencillo para recordar lo que es la sepsis neonatal. Esto ya lo habíamos visto, el agente infeccioso, el ambiente y el huésped, ¿no? Es una manera de recordar un poco, ¿no? Dentro de los agentes infecciosos pueden llegar a la mujer embarazada y dentro de ellos, en este caso, a la placenta y de la placenta, obviamente, al feto. Hay algunos que pueden llegar solamente acá y limitarse, esto por el sistema inmunológico que presenta la placenta, o algunos atravesarla y llegar hasta el feto. Bueno, dentro de estos existen en este caso otras entidades que ya habíamos mencionado, están dentro de lo que es el TORCH, ¿ya? Entonces hay dos entidades para poderlas entender bien, uno que es el TORCH y el otro que es la sepsis neonatal, ¿no? Hablamos de TORCH, de toxoplasmosis, en este caso rubiola, citomegalovirus, rubiola, sífilis, VIH, ya varicela, y la sepsis neonatal, que ya la habíamos mencionado, precoz, tardía, nosocomial. Bueno, es un resumen ya del mismo. Las infecciones prenatales, que también ya lo hemos mencionado, lo único que nos toca mencionar es ya puntos más específicos del mismo, ¿no? Por ejemplo, la toxoplasmosis, que en este caso da una infección del 60% al final de la gestación. El 80% son asintomáticos al nacimiento, pero pueden dar corioretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y convulsiones. Habíamos mencionado que van sobre todo a nivel del sistema nervioso, ¿no? El tratamiento, la sulfadiazina y la pirimetamina, más ácido fólico. Otro es la rubiola, ya que es un cuadro grave, ya cuanto más precoz es la infección. Es rara, esto por la vacunación que hay. Se puede dar el síndrome rubeólico, donde se presenta la catarata, la sordera, microcefalia y malformaciones cardíacas, ¿no? También hay un retardo del crecimiento intrauterino. Entre otros, puede dar retinopatía, meningoencefalitis, púrpura. La secuela más frecuente es la sordera, ¿no? Si es que hay un síndrome rubeólico como tal. Citomegalovirus, pues también se puede dar a nivel congénito, intra o posparto, ¿ya? Respiratorio, por transfusiones. Es asintomática en 90%, puede dar restricción de crecimiento intrauterino, microcefalia y calcificaciones. En forma grave da una hepatomegalia, púrpura, petequias, ictericia, ¿ya? Y también dentro de las secuelas más frecuentes es la sordera. El tratamiento específico es antiviral y pues se utiliza lo que es el aciclovir, ¿ya? De etapa experimental pues se utiliza el ganciclovir, pero sobre todo lo que es el aciclovir, ¿no? El herpes virus también es otro que habíamos mencionado. Hay de dos tipos, el tipo 2, el tipo uno y el tipo 2. El tipo 2 que puede presentarse en una infección intraparto y el tipo uno en una infección prenatal, ¿ya? Entonces, la afectación puede ser localizada de acuerdo a las lesiones herpéticas a nivel de la piel, a nivel del sistema nervioso puede dar una encefalitis y puede ser también generalizado y el tratamiento, como ya conocemos de este agente, pues es el aciclovir. Bueno,
se ha resumido lo que más se ha podido de este tema, porque es un tema bastante extenso. Solamente hablar de sepsis es hablar de un tema completo. Sin embargo, está dentro de este tema ya de las infecciones neonatales. Y bueno, les agradezco bastante su gentil atención y bueno, espero que haya sido de su agrado la ponencia del día de hoy. Bueno, sin otro particular, en este caso, pues nos estaremos reencontrando en unas próximas ponencias. Siempre agradecido por su gentil atención. Tengan una maravillosa noche.